Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Las presentaciones sobran. Hoy vamos a hablar de un asunto que ya se planteó aquí hace aproximadamente un año. Me refiero a la muerte, o mejor dicho, a la vida después de la muerte, a la vida eterna, a la inmortalidad del alma. Creo, y no soy el único en creerlo así, que ningún otro tema debería interesar más que este al hombre de hoy, al hombre de ayer y al hombre del futuro, si es que ese futuro existe. Hasta 1789, infausta fecha de arranque de la Revolución Francesa, nadie, ni cura, ni seglar, ni científico, ni humanista, ni aristócrata, ni hombre del pueblo llano, había dudado jamás de algo que a mí me parece evidente: la existencia de un más allá después del transcurso de este más acá. Me atrevo a decir que en torno a esa hipótesis existe un consenso histórico casi universal. Existe también evidencia clínica y científica, y existe, por desgracia, en nombre del sistema y del discurso dominante, una conjura de silencio, debido a lo cual muy pocos tienen el coraje de decir en público lo que en el secreto de su alma creen. La tertulia de hoy se llama La muerte, un seguro de vida, y ante un rótulo tan tajante sobran las aclaraciones. Acaba de empezar la primavera, las larvas se están convirtiendo en crisálidas, en mariposas, y no hay metáfora más ajustada que esta, la de una mariposa psique, abandonando su capullo, el cuerpo, para incorporarse a otro tipo de vida, la del aire, la del espíritu, la del reino de los cielos, la de Dios. Hoy no tenemos en la tertulia, me parece, ningún incrédulo. En mi opinión es más fecundo el consenso que el disenso. De la discusión no suele nacer la luz. Y, como decía el marinero del romance del conde Arnaldo, en una de las más hermosas páginas de la literatura castellana, yo solo digo mi cantar a quien conmigo va. Y conmigo va, en primer lugar, Félix Gracia, editor y director de la revista Más Allá. Félix, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental. ¿Qué dicen los grandes maestros de la tradición a este respecto? ¿Cómo es el rito de paso entre el aquí y el allá? Con pequeñas diferencias formales, las diferentes doctrinas tienen una enorme coincidencia en el fondo de las cosas. Y es que todas ellas consideran el ser humano o al ser humano como un espíritu, un ser espiritual, hecho de la misma esencia del Creador y por lo tanto eterno, inmortal. Y este espíritu inmortal existe o vive, desarrolla experiencias simultáneamente a la vez en diferentes planos de existencia. Y para habitar o para desenvolverse, por llamarle de alguna manera, en cada uno de esos planos existenciales, utiliza un vehículo diferente, el vehículo adecuado. Entonces, para desenvolverse en el mundo físico, allí donde la energía o la esencia adquiere la materialidad más densa, que es el mundo físico en el cual estamos, utiliza el cuerpo físico. Y para vivir experiencias en otras dimensiones o en otros mundos más sutiles, es decir, donde la materialidad es más sutil, utiliza otro tipo de cuerpos como el astral y todavía más sutil el mental. Cada uno de estos cuerpos está perfectamente adaptado para vivir un tipo de experiencias. Las locomotoras, las físicas, el cuerpo físico, las emocionales, ese llamado cuerpo astral, y las mentales, las intelectivas, el cuerpo de la mente. Pero el ser humano no muere nunca. El sentido, el concepto de la muerte que tenemos, el único concepto de la muerte que tenemos por próximo y por conocido, es precisamente el de la separación, el abandono, el desprendimiento de ese cuerpo que llamamos físico. Cuando el ser espiritual y por lo tanto eterno, insisto otra vez, ha acabado sus experiencias en el plano físico, se desprende de ese vehículo que utilizaba, que es el cuerpo físico, y continúa su existencia en los otros planos. De manera que para la persona que se muere, aunque nosotros, los vivos, no lo podemos esto quizá entender muy bien y por supuesto no lo sabemos, pero para el que se muere no tiene sentido de haberse muerto, puesto que no siente la muerte, simplemente se da cuenta de que un vehículo que estaba utilizando, que es el cuerpo físico, de pronto lo ve fuera de sí, o él se ve fuera del cuerpo físico, pero no tiene sentido de haber muerto en absoluto. Y después continúa la vida, lógicamente, con esos otros vehículos, con esos otros soportes que llamamos, o que se llaman en las doctrinas, el cuerpo astral y el cuerpo mental, quienes, a su vez, también acaban un día extinguiéndose, acaban desapareciendo, hasta que definitivamente, cuando el espíritu habita y desarrolla sus experiencias únicamente utilizando ese cuerpo de la mente, integrado en el absoluto, integrado en el todo, es decir, en su auténtica patria, en el lugar de donde procedemos y donde
donde siempre existimos, allí es donde se produce, según estas doctrinas, la preparación de una nueva existencia, donde se elaboran los arquetipos básicos que darán lugar después a experiencias futuras en este plano existencial. Segundo contertulio, o mejor dicho, segunda contertulia y testigo de descargo, como veremos enseguida. Gloria Calatayud, psiquiatra, psicóloga, socióloga, trabaja y ha trabajado durante muchos años en centros de rehabilitación de ancianos y ha tenido experiencias propias y ajenas de contacto con la muerte. Empecemos por lo propio, Gloria. Has tenido, creo, 3 experiencias en el umbral de la muerte. La primera, ¿cómo y cuándo? Pues la primera estaba bajo unas tensiones emocionales muy fuertes. Entonces, para mí aquello fue una vivencia extraña, una vivencia distinta. No sabía que podía hacer referencia a unas experiencias extrasensoriales y yo sí sentí que me desplacé, caminaba o me desplazaba por un tubo hacia una luz muy brillante. No podemos decir brillante, era radiante, no es una luz humana, es una luz distinta a una estancia totalmente distinta, donde se respiraba una atmósfera de paz y de amor que no se puede encontrar aquí. Había una figura radiante y es la que me recibió, me tranquilizó y me volvió a mandar otra vez para acá. Debe ser que no me quieren allá arriba. La segunda experiencia fue La segunda clínica, experiencia, ¿no? Fue clínica. Volviendo ya, de una anestesia. Sí, a la vuelta de una anestesia, donde yo ya no volvía de... La experiencia normalmente de una anestesia no se recuerda absolutamente nada. Sin embargo, yo recuerdo haber estado en ese mismo lugar, que a la vuelta es cuando yo pude recordar y hacer cábalas sobre que había tenido esa experiencia anteriormente. Entonces, yo volvía de aquel lugar y entonces vi todo el sistema de rehabilitación o de reanimación de mi propio cuerpo. Estaba en el quirófano, yo pude ver a la persona que me estaba reanimando, yo podía pensar, no se da cuenta que no puedo respirar, yo quería decirle a gritos que no puedo, me daba cuenta yo misma que no podía y entonces me di cuenta que estaba fuera de mi cuerpo. ¿Y allí también tuviste el mismo tipo de Sí, tuve el mismo desplazamiento, pero túnel, anteriormente a la visión de quirófano no, yo volvía de la luz. ¿Volvías de la luz? Volvía de la luz. ¿Y la tercera experiencia? La tercera experiencia fue mucho más distinta, fue una experiencia a través de unas hemorragias en las cuales me quedé sin líquidos circulantes. Entonces yo caminé hacia la luz y encontré a mi padre. Y mi padre fue dictándome órdenes de lo que tenía que hacer. No había perdido el sentido del oído. Yo bajaba en un ascensor, estaba mi marido y 2 primos en él, y yo pude contarles que no veía, que los había borrado totalmente y ellos comprendieron que me estaba muriendo. Entonces, en ese momento encontré a mi padre, había muerto hacía 6 meses, y él fue dictándome que no dejara de hablar, que si perdía el contacto con este plano no podría recobrarlo y no podía pasar. Entonces, todo aquello que yo fui oyéndole a mi padre, fui transmitiéndolo aquí. ¿Y tú contaste esta experiencia inmediatamente después, cuando resucitaste a los tuyos, a tu marido? ¿No lo contaste? ¿Y poco a poco sí? ¿Lo fuiste contando? Bueno, de vez en cuando, alguna vez se lo he contado. Yo creo que nunca del todo. ¿Por qué no lo contabas? ¿Por qué ese pudor en las personas que han tenido alguna experiencia de este tipo? Hombre, tú comprenderás que de toda mi mente de un poco racionalista, lo único que podía pensar es que estaba un poco loca, ¿no? ¿Y por qué dejaste de pensar que estabas loca? Hombre, después de que empiezas a leer que hay muchos más locos sueltos, pues entonces lo que haces es que dices, bueno, pues uno más no importa. ¿A ti te modificó, te transformó esas experiencias? Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Verás, después de la primera yo puedo decir que mis ideas parecían totalmente dispares a las de los demás. Y sin embargo yo siempre he pensado que uno se encuentra a sí mismo a través del otro, a través del amor que le puedes dar al otro. Y esa ha sido la experiencia que yo he ido sintiendo, he ido dando. Claro que he recibido más tortas, hasta en el carnet de identidad en cuanto te descuidas, pero vamos, de todas maneras creo que es la mejor experiencia. Gloria, el darte cuenta de que son los otros los que te van a dar tu imagen, porque tú tienes una imagen distinta. Es algo muy por encima de ti, somos únicamente canales de otra cosa. ¿Y en los 3 casos la experiencia fue placentera? Sí, en todos, sin ganas de volver.
Vamos con la tercera contertulia, Magda Catalá, mexicana residente en Barcelona, psicóloga transpersonal, escritora, ex profesora de psicología en la Universidad de Barcelona y psicoterapeuta entre 1980 y 1987 en el Centro de la Mujer de Cañelles. Estuvo ya una vez en El Mundo por Montera precisamente para hablar de psicología transpersonal. Magda, ¿es verdad que se han recogido ya 25.000 casos clínicos de este tipo, como el que acaba de contarnos Gloria, de eso que suele llamarse experiencias en el umbral de la muerte? Sí, esa fue la cifra que le escuché mencionar a Elisabeth Kubler-Ross cuando estuvo aquí hace un año aproximadamente en Barcelona. Tenemos allí uno de sus libros, La muerte, un amanecer. Sí. Y me explicaba cómo, estando al lado de moribundos desde hace más de 30 años, se había encontrado una y otra vez con que sus agónicos, las personas que estaban marchando, explicaban este tipo de experiencias. En ese libro, precisamente, en un momento dado, narra su propia experiencia, no muy distinta de la que tú acabas de mencionar en algún sentido. Y yo he estado recientemente en Nueva York trabajando con su equipo acerca de estos temas, y quizá lo poco que pueda yo aportar hoy en mi intervención aquí, a diferencia de las personas que me rodean y que creo que ciertamente tienen mucho a decir sobre el más allá o el después de la muerte, y que me atrevo a mencionarlo ya que siento que es el mensaje que Elisabeth está aportando, tiene que ver mucho más con el más acá de la muerte. Elisabeth, a pesar de tener una lista de más de 25.000 personas de estos casos y de haber experimentado ella misma en una ocasión un despegue de su cuerpo que lo llevó a unas zonas muy alejadas y que fue una experiencia muy importante para ella, el trabajo que hace en relación a la muerte tiene mucho más que ver con la vida y con las pérdidas que supone para los que están aquí, con esa preparación para morir que para ella no sería muy distinto de la preparación de vivir. En otros términos, tendría que ver con lo que Félix mencionaba hace un momento, de limpieza de esos cuerpos, tanto físico como emocional como mental, que son la condición, el que hayamos trabajado, iluminado en tanto que haber comprendido esos procesos, son realmente la condición de que sea la luz lo que nos espera en otro momento y que podamos llegar a tener esas experiencias con paz de espíritu. En todo caso, hablaría de ello si hay ocasión. Habrá oportunidad, supongo. ¿Cómo lo trabaja Cuarto contertulio, Pedro González Collado, o mejor dicho, el hermano Pedro, el universal, al menos en la península ibérica, hermano Pedro, director y fundador de la comunidad espírito cristiana El Gran Corazón. Tuviste tu primera experiencia paranormal a los 7 años de edad. Sí. ¿Cómo fue y qué te sucedió a partir de entonces? Antes de tener estas experiencias, yo ya en sí me encontraba raro, ¿no? Me parecía que estaba en un mundo que me encontraba raro en ese mundo. Y no me gustaba los amigos, siempre me gustaba ir con personas mayores. Es decir, que no me estaba adecuado lo que yo sentía y hacía con la edad que tenía. Pues sí, a los 7 años fue cuando tuve las primeras experiencias que llamamos paranormales, y yo quisiera decir que de paranormal no hay nada. Es lo más normal del mundo. De hecho, la próxima era que está ya por llegar, esto estará en todos los seres, porque precisamente el prescindir de eso, el no haber alcanzado el ser humano esa interioridad, pues vivimos en el mundo que vivimos tan caótico, precisamente por eso. Se desplazaban muebles cuando yo pasaba, veía luces a todas horas, oía voces. Cuando fui siendo mayor, entrando en más sentido común, más racional, pues me fueron diciendo todo cuanto me iba a acontecer en la vida, todo me ha acontecido tal cual. Y esas han sido mis experiencias. Luego ya la vida, pues claro, yo quise vivir esa interioridad, apartarme un poco de todo. Fundé la comunidad, somos unos 70, 80 hermanos entre Murcia, Barcelona, Granada, y vivimos un mundo muy interior todos, entregándonos a los demás,
dando todo el amor que podemos, Hermano Pedro, desprendiéndonos de lo nuestro para compartirlo con los demás. Te decía, hermano Pedro, te iba a preguntar, ¿cómo se puede conciliar el espiritismo con el cristianismo? Pues sí, sencillamente porque los esenios el diálogo con el espíritu ya lo practicaban. Jesús, como todo profeta, se inició con unos maestros. Ya, sin embargo, la Iglesia parece un poco reacia Claro, si es a admitir natural, las prácticas espiritistas. Fernando, es ¿no? natural que la Iglesia se meta en todo esto. Yo he tenido ahora mismo 6 programas en una radio local de Murcia. Pues aquello fue algo tremendo, las cartas que yo recibía. Claro, yo aclaré muchísimas cosas hasta que llegó la Iglesia, y lo puedo decir aquí claramente, y suspendieron el programa, pero rápidamente. Así es que vivimos en democracia, pero no puede uno decir todo lo que quiere. Puede decirlo, pero se lo pueden censurar. Con el quinto contertulio, Sinesio Darnell, químico industrial, especialista en psicofonías y gran adelantado de las Españas en el territorio apache de la parapsicología. Sinesio, vida después de la muerte, ¿cuál es tu postura y cuáles son tus datos? Me gustaría que, ya que eres un científico, el único científico presente en el estudio, nos dieras un punto de vista científico. Bueno, vida después de la vida, indudablemente tengo que decir que sí, pero no solo desde un punto de vista heredado por creencias, sino por experimentación. Como bien decías tú, parece que hay una ley del silencio, pero yo puedo garantizarte que hay grandes científicos, grupos universitarios que están investigando sobre ese terreno y están teniendo confirmación. Por ejemplo, aquellas pruebas que se hicieron hace 5 o 6 décadas sobre la pérdida de peso en el momento de la muerte, hoy han sido comprobadas. A partir de las experiencias del pase se pudo demostrar recientemente el escape de una energía en forma de holograma. Esto es interesantísimo. Después de la muerte, unos 30 segundos después de que el electroencefalógrafo marca la línea horizontal. Hay una serie de productos químicos como el platino C9 varios que también reaccionan ante el escape energético. Y puedo decirte que existen grandes instituciones, por ejemplo, la del doctor Carly Sosis en Nueva York, en América, no sé si exactamente en Nueva York, no quiero decir mentira, que sobre los casos de experiencia al borde de la muerte que se hablaba antes, tiene 180.000 casos estudiados y confirmados, de los cuales más de 80.000 corresponden a los casos de la India. Entonces he podido comprobar que esas visiones en el momento de la muerte no están para nada alteradas según el contexto religioso. Todo el mundo pasa la misma experiencia. Pero esto es prueba pseudocientífica. La Universidad de Connecticut tiene un departamento estudiando solo exclusivamente las experiencias al borde de la muerte. Tengo la dirección y el teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto con ellos. En la Universidad de Edimburgo está el doctor Morrison también experimentando sobre lo que pasa segundos o minutos después de la muerte. Y evidentemente la ciencia ha podido demostrar hechos que realmente son asombrosos. El escape energético, la pérdida de peso comprobada, la aparición de ciertas formas ectoplasmáticas en torno al difunto cuando se le rodea de unos medios científicos capaces de captar esa energía. Porque si bien es verdad que la mente nos dice muchas cosas y las videntes nos cuentan muchas cosas, yo sin querer herir a nadie, opino que la mente nos puede jugar profundas trastadas y hacernos ver donde no hay nada a ver. Sin embargo, con un aparato científico, sensores, cámaras de vídeo, magnetofones, osciloscopios, marcan algo durante o post-mortem, hemos de admitir que las cámaras y los aparatos científicos no son sugestionables, y cuando ellos marcan algo es que ahí hay algo. Y efectivamente se han cogido fotografías asombrosas del desprendimiento a la base del cráneo de una nubecilla energética, también coincidiendo con la pérdida de peso y con esos 30 segundos posteriores a que el electroencefalógrafo marca la línea horizontal. Podíamos hablar de muchas pruebas, pero concentrando, como científico puedo decirte, y desde un punto de vista científico, que sí hay vida después de la muerte. Y que serían muchos científicos lo que dirían. Lo que pasa es que hay un temor, hay un celo, la gente se calla, pero se experimenta, se trabaja, y muchos científicos que en pequeños comités dicen que sí, luego de cara al público dicen que no, ¿Pero por qué ponen ese duda. temor, Sinesio? Yo no lo entiendo, ¿por qué ese temor? No lo sé, pero yo puedo decirte que un compañero mío que en la Universidad de Barcelona habló sobre estos temas, pues fue llamado la atención, nos tratan de chalaos, nos dicen que somos visionarios y esto pues perjudica, y claro,
hay que trabajar, hay que vivir, hay que atender las necesidades, uno tiene que aparentar lo que no es, una seriedad quizá demasiado racionalista, que es lo que lo está perdiendo todo, y hemos de frenar el romanticismo, hemos de frenar lo que yo llamo siempre el sentido mágico de la vida, que está ahí y que debemos acercarnos a él y olvidarnos un poco del racionalismo, porque la meditación realmente impide la acción en este terreno. El querer ser excesivamente racionalista nos frena el avance espiritual, pero de una manera rotunda y segura. Último tertuliano y miembro habitual del Mundo por Montera, Isidro Palacios, escritor. Isidro, decía la tábula esmeraldina, lo que está abajo es como lo que está arriba. El microcosmos es como el macrocosmos. El iniciado tiene que morir para nacer de nuevo. La muerte como vía de iniciación y gran rito de paso ya se ha mencionado entre el hombre viejo y el hombre nuevo. La gran metáfora de la resurrección de Jesucristo. Háblanos de todo ello. De hecho, Fernando, la muerte, en un sentido general, es ya en sí mismo un rito de paso. Un rito de paso significa el pasar de una existencia, dejar atrás una vida limitada e imperfecta y pasar a una vida superior, a una vida gloriosa. Esto, el hecho de la muerte, fue conocido por el hombre antiguo desde el mismo momento de la existencia de la muerte. Ahora, el hombre antiguo se preocupó más bien no por saber que conocía esto, sino por saber si podía de alguna forma tener una noción, una anticipación del cielo en la tierra. Eso planteaba, de hecho, el descubrir algunas vías que luego después se llamaron vías en general de iniciación. Y le bastó descubrir o aplicar un principio hermético que dice así: como es arriba, es abajo. De hecho, el hombre en ese sentido comprendió que para nacer a una vida superior debía de morir a la que desde ese momento tenía. Esto todos los pueblos antiguos lo concibieron y lo practicaron, incluso se transmitió hasta el propio cristianismo. De hecho, el propio San Francisco de Asís decía que para tener como compañeras a las virtudes, el monje o el santo o simplemente el cristiano tiene antes que morir. Claro que estas vías de iniciación, todos los antiguos y los iniciados comprendieron que no estaban exentos de una vía sacrificial, no exentas incluso de dolor. De hecho, el principio de iniciación implicaba un instrumento purgatorial o purgacional. El purgatorio, tal y como el cristianismo ha concebido ese principio, el purgatorio no existió siempre en el cristianismo, por decir en la expresión donde más claro existe, digamos, la tradición. El purgatorio existe a partir del siglo XII, pero digamos que el concepto fundamental del purgatorio como intermedio entre la vida y el cielo, como elemento de purificación y de ennoblecimiento del hombre, se asume en esta concepción. De hecho, el purgatorio hoy se considera que está en un más allá y el hombre, como hoy no concibe vías de iniciación, pues no percibe que incluso la vida pueda ser un purgatorio en esta existencia. Pero en la Edad Media incluso existe una tradición, por ejemplo, en Irlanda, que habla del purgatorio de San Patricio, donde caballeros descendían a los infiernos y salían transformados. De hecho, la tradición habla del caballero de Owain, y nuestro propio Calderón de la Barca habla precisamente de este purgatorio de San Patricio. En fin, el proceso es importante y creo que tendremos oportunidad de hablar de ello a lo largo Quisiera simplemente decir una cosa. Estas vías de iniciación, estos ritos de paso, ponían de manifiesto una cosa fundamental que el mundo moderno ha perdido. No solamente la unión del cielo y de la tierra, la percepción en este mundo de una realidad superior, un conocimiento superior, la visión incluso de algo que está vetado a los ojos normales del hombre y a su concepción racionalista, la visión incluso del propio paraíso que está en este mundo.
Pero no solamente esto, sino que el hombre antiguo concibió que esa vía de realización era la condición indispensable para que el hombre asumiera su condición como tal. Podemos deducir que el mundo moderno, al no concebir la vida como vía de realización, evidentemente no concibe tampoco al hombre en la dimensión tan profunda como la concebía el hombre antiguo. Bien, Félix Gracia ha dicho que el ser humano no muere nunca. Yo me pregunto y os pregunto, ¿ningún ser humano muere o hay varias clases de seres humanos según cómo haya sido su vida? Quiero decir, ¿hay seres humanos que quizá no llegan a todas estas regiones de ultratumba que han sido mencionadas? Pues fíjate, esa es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces, porque en los primeros años, en los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo, los primeros padres y hasta Orígenes, se admitía la preexistencia de las almas y la eternidad de las mismas. Sin embargo, maestros importantes, maestros célebres de nuestro siglo, como Gurdjieff, llegó a afirmar que las almas no son eternas y que no tenemos garantizado ninguno de nosotros la continuidad. Solamente puede volver a nacer aquel que haya construido un alma. Quien no haya construido un alma, en el momento de morir el cuerpo físico, estoy diciendo, sería, ¿cómo te diría yo? Sería absorbido por alguna fuente de energía en el espacio, en el cosmos, y quedaría sumido en la nada. Yo no sé si Gloria o el hermano Pedro, que son quienes han tenido aquí experiencias en el umbral de la muerte, tienen algo que decir a este respecto. ¿Se salva todo el mundo o no? Sí, por supuesto. Yo pienso que sí. Sí, pero es que son cosas diferentes. Cuidado. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente, es que son cosas Lo que ha diferentes. dicho Félix es una cosa totalmente distinta. Claro. No tiene nada que ver con salvarse todos, ¿o no? Claro. De hecho en la tradición cristiana, el propio Orígenes, por ejemplo, admitía la posibilidad del infierno no eterno. Es decir, y esa posibilidad se deduce de ello que el hombre puede incluso llegar, incluso el condenado teóricamente, puede llegar incluso a salvarse en una ulterior posibilidad, ¿no? Sí, sí, no, sí. Creo que Sinesio quería... Si consideramos al alma como una energía, que así parece que es, esa energía ha de perdurar una vez escapa del soporte físico que es el cuerpo. El cuerpo no es más que un soporte físico de 3 dimensiones, donde algo que parece ser que es adimensional y atemporal como el alma, se cobijan a él para poderse manifestar dentro de este mundo tridimensional. Es indudable que esta energía vital, anímica o psíquica, o como la quieras llamar, la tiene todo ser humano. Es mejor, te diría que todo ser vivo. El Papa acaba de reconocerlo, hablando de, el Papa acaba de reconocerlo, hablando de que y hay que un cuando soplo este divino soporte físico deja de en los funcionar animales. porque se agota biológicamente o mecánicamente, esto no quiere decir que la energía viva desaparezca, sigue estando, pero sin el apoyo tridimensional del soporte. Te pondré un ejemplo muy sencillo. Estamos en un televisor, estamos viendo el televisor es un soporte físico donde se manifiesta una onda. Un soporte físico donde se manifiesta una onda que ni vemos ni oímos. Cuando el soporte físico, sea el televisor, se estropea, la onda sigue estando, lo que pasa es que no la percibimos. Lo que sí es cierto es lo que decías tú, que parece que hay algunos movimientos que dicen que el alma no lo hacemos. Existe la energía vital o anímica, pero esa alma, según si nosotros creemos en la vida post-mortem, y estos algunos movimientos actualmente lo preconizan, si aceptamos la vida post-mortem y creemos en el alma individualizada, damos fe y damos forma a esa alma. Mientras que si no creemos en ella, luego viene algo así como una autodestrucción por no haber creído en la existencia de esa alma. Claro. O sea, que esto es posible. Una cosa es que la energía vital que anida en nuestro cuerpo perdure conjuntamente o que se individualice. Quizás se individualiza si crees en esa individualización. Claro, evidentemente. Sí, Manuel Bueno, Al Goral. respecto hay algo que recuerdo de un libro que, por cierto, Está aquí delante. no está ahí. Ah, no está ahí. ¿Cuál es? Está. No caben todos. Se llama La Tierra Esmeralda. Ahí acaba de salir muy recientemente, donde dos autores franceses, un matrimonio, narra sus experiencias de salida de cuerpo. Y aunque yo lo leí hace tiempo porque lo leí en francés, pero me parece recordar algo que quizá viene en relación a lo que estamos diciendo. Se encuentran con un maestro que los guía a través de esa dimensión y lo primero que los lleva a presenciar es la muerte de una persona que sufre un accidente en la carretera y que se encuentra muerto fuera de su cuerpo, el coche está destrozado
y no ve nada, y no le pasa nada, y no entiende nada, y solo está preocupado porque el coche le costó mucho y cómo va a cobrar el seguro y no tenía los papeles en orden. Y el maestro que acompaña a los autores del libro le explica, es que es así, si tu mente no está abierta, del mismo modo que no podemos acercarnos a que alguien que no cree en la vida después de la muerte, por ejemplo, lo puedas convencer. Si tú te mueres sin tener una noción, una expectativa, sin estar de alguna manera preparado, vas a seguir encasillado en tus esquemas mentales tan pobres como esos el tiempo que tú decides. Pero Magda, ¿no suministrará la agonía esa preparación? Es decir, claro, un ateo que llega al momento de sería, agonizar probablemente se le abren los ojos en ese momento. Ese sería un poco el trabajo, por ejemplo, que está haciendo Elizabeth Kubler-Ross, de prepararnos, de enseñarnos, de saber que no sé qué pasa exactamente, en qué dimensiones, quién se salva o cómo va el alma, pero sí hay una posibilidad de morir conscientes, de morir en paz, y ese sí es un trabajo preparatorio. Sobre todo pienso que todo lo que vais a decir y que me parece fundamental y con lo que estoy profundamente de acuerdo y que muy contenta de que se diga, pero pocas veces va quizá a ser útil para las personas, el hombre de la calle ese que corre por ahí, que tiene tanto miedo frente al tema de la muerte, que le produce verdadero rechazo y temor y que no acepta de entrada ni siquiera la muerte de seres queridos. Entonces, para esas personas creo que tomar conciencia de que hay un trabajo a hacer consciente que les posibilita llegar a entender y a compartirlo. Lo que está para vosotros ha sido una experiencia dada y que para ellos quizás es algo que tienen que lograrse, tienen que hacerse ese trabajo de alma. Creo que es importante, ¿no? Porque por un lado está la información y creo que es muy válida, pero por otro está realmente la posibilidad de experimentar una aproximación a la muerte tranquila. El hombre de la calle, ese que corre por ahí, está preocupado sobre todo en relación con estos temas, en saber en qué medida se conserva la individualidad en el más allá o se pierde por completo y uno se funde en el cosmos. Posiblemente tiene esa preocupación porque hay una carencia de información, eso indiscutiblemente. Bueno, y también porque hay miedo a llegar a tener esa información, o sea que hay una doble postura. El hombre que quiere conocer... Una información equivocada. Exacto, el hombre que quiere conocer y busca, y otro que le habla de estos temas y dice, no, mira, eso dejo la parte, en el fondo es miedo. Pero en el fondo suyo sigue teniendo curiosidad por estos temas y en el fondo está deseando que le despejen la incógnita. Yo quiero decir, con relación a esa pregunta que tú has planteado, las religiones resuelven esa incógnita de manera diferente. Por ejemplo, el cristianismo reconoce y afirma que evidentemente la muerte tiene que ver con la unidad divina o, digamos, el alma con Dios, retorna a su origen, pero no acepta una fusión absoluta. Es decir, la individualidad del alma siempre permanece en esa unidad divina. Mientras que otras religiones, por ejemplo, como las orientales, en eso van un poco más allá. De hecho, el propio Meister Eckhart, que era un místico alemán, hoy considerado todavía herético, porque afirmaba esa otra posibilidad de la unidad absoluta, de que el principio que ha salido de la divinidad retorne a él y se fusione de tal forma que deja de ser lo que era antes y vuelve y se torna Dios absoluto. Esa idea que el hinduismo y el budismo, por ejemplo, reconocen, pues no está asumido en el cristianismo. Sin embargo, como he dicho, por ejemplo, algunos místicos, como el caso de Meister Eckhart, por ejemplo, lo aceptan, ¿no? Es decir, el tema está diferentemente resuelto en las religiones. Unos reconocen que esa unidad divina está menos concluida, menos concluyente, más en una cierta frontera, es decir, se conserva una cierta conciencia en el cristianismo del alma y una relación de tú y yo, mientras que en el hinduismo, por ejemplo, la unidad es concluyente. Probablemente se dan estadios sucesivos, ¿no? Una progresiva despersonalización hasta la fusión final, ¿o no? Sí, es posible. Por supuesto. Lo que sí puede ser que existan diferentes estadios desde un punto de vista más científico, por ejemplo. La propia Santa Teresa hablaba de muchas moradas. No, pero lo que es, por ejemplo, que dice que según el alma vibra
y como vivimos en un mundo de vibraciones, en un lado limitado por ultravioleta y el otro por infrarrojo, se supone, se dice, no lo digo yo, lo dicen investigadores académicos, de que según el estado anímico en el momento de la muerte y según la riqueza del cuerpo pasional, se queda en una vibración más baja, que puede ser cerca del infrarrojo, donde está más pegado aquí a la Tierra, esto que llamamos interfase, y que una persona de experiencia mística muy elevada, un gran místico, pues su vibración anímica es muy elevada y tiende hacia ultravioleta y va a escalas más altas de existencia espiritual, porque hay una vibración más elevada, una frecuencia más elevada. Claro, eso en definitiva viene a ser la ley del karma, que está mal entendida en Occidente. Exacto. La ley del karma en Occidente se suele explicar cargada de connotaciones pues de castigo o de premio. Parece ser que uno se encuentra con el castigo, con el premio en función de sus méritos o sus deméritos, y no es así. No es así. Realmente lo que ocurre es que con todas nuestras actividades, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos de uno u otro calibre, lo que hacemos es, cada vez que experimentamos una emoción o un deseo, o tenemos un pensamiento o hacemos una acción de tipo físico, hemos iniciado una dinámica, hemos iniciado un camino. Y indefectiblemente esta dinámica nos conduce hacia una situación que está en afinidad, una situación futura, que está en afinidad a ese principio, a esa acción que ha originado dicha dinámica. De manera que al final uno se encuentra con algo que ha sembrado, evidentemente. Pero no tiene nada que ver con el castigo ni con el premio, sino con la ley de afinidades. Esa es la ley del karma. Por eso, entonces, una persona que vibre, como tú decías, a un nivel, los místicos encontrarán después de este estadio, encontrarán otro tipo de vida, naturalmente muy distinto de aquellos otros que viven pues en función de unas pasiones de tipo muy bajo. Lo que sí es cierto es que tiene que haber unas zonas intermedias, porque una zona que nosotros llamamos interfase, porque en una vida material densa como la nuestra, sometidos en un cuerpo físico, a pasar a una vida espiritual de alta vibración, altísima vibración, el cambio es demasiado brusco. Sería algo así como querer mezclar agua y aceite, no es mezclable. Entonces existe una interfase donde, al desprendernos del cuerpo físico, ese conjunto espíritu y alma, porque es que realmente espíritu y alma no es lo mismo, claro. Se va desprendiendo de las cargas pasionales del cuerpo sentimental y va ascendiendo cada vez a estados más altos de mayor vibración. Está la interfase, y cuando llega al último estado de vibración, de muy alta vibración, que ya se ha desprendido totalmente de los paquetes cuánticos vibracionales, pasa al estado divino, a un estado celestial, y ahí ya creo que perdemos todo contacto. Eso es lo que en los procesos de iniciación se denomina el descenso a los infiernos. Que eso sería al contrario, sería por debajo del infrarrojo, iríamos al Ecamundo. Claro, eso sería más abajo. Digamos que sería sería una expresión en ese sentido poética o simbólica, pero que puede... Exacto, ellos dicen que por debajo del infrarrojo existe el Ecamundo, el mundo de la oscuridad absoluta. Llaman infierno como quieras, es un mundo donde la densidad de la masa es tan enorme que ni la propia luz puede salir. Y de ahí viene la historia de las vírgenes negras y del Valle de las Tinieblas. Y en el otro extremo del espectro tenemos ultravioleta, un mundo de altísima vibración. ¿Y quiénes y por qué van hacia la oscuridad y no hacia la luz? Yo creo que lo más importante, el ir a la oscuridad o ir hacia la luz se basa en un solo hecho, en haber dado sin esperar nada a cambio. O sea, una persona que dé amor, que dé conocimiento, que dar conocimiento es amar también a tu prójimo, sin esperar nada a cambio, digo que esa persona vibracionalmente, espiritualmente asciende, eso por descontado. Indudablemente. Claro. Es que yo creo que la base es esa, dar sin nada a cambio, que es muy difícil, es terriblemente difícil. Y los demás se hunden en la oscuridad. No es que se hundan, pues están menos evolucionados. ¿Qué esperanza tienen? Están menos destilados, por decirlo así. Son licores más espesos, menos destilados. Pero pueden ascender a su vez desde esa oscuridad. Evidentemente. La evolución siempre, la naturaleza se adivina, no adivina. San Agustín dice en su escrito por Morti que toda alma necesita varios cuerpos para evolucionar. Eso lo dijo San Agustín. El infierno... Sí, más que cuerpo deben ser estadios. Sí. O estados de conciencia. De hecho, eso que estáis diciendo es justamente lo que significa la muerte. En el hinduismo, por ejemplo, es muy curioso. El dios de los ascetas es Shiva, que al mismo tiempo es el dios destructor, o digamos identificado con la muerte del mundo. Los monjes, cuando cambian de vida, es decir, queman su existencia, dan la espalda
al mundo, mueren para el mundo y llegan incluso hasta cambiar el propio nombre que tenían en la vida y, digamos, mueren no solamente en el símbolo, sino realmente. Ese sentido de la muerte, el que estás definiendo ahora, ahora, pues yo creo que es más preciso y más correcto que el que has definido al principio y que bueno, pues en cualquier caso te quería hacer algún comentario al respecto. Sí. Porque tal y como te expresabas al principio, daba la sensación de que la muerte de la que estamos hablando, es decir, la muerte, la separación del vehículo físico, del cuerpo físico, de los otros vehículos de la conciencia, es el paso previo para alcanzar la plenitud, para ir al cielo. Y no es así realmente. Todo lo que estamos diciendo es cierto, pero es cierto en la medida que es observado desde un concepto, desde una creencia de nosotros, de lo que nosotros creemos que somos realmente. Claro. Desde la creencia de que somos el yo aparente, pero desde la otra creencia, desde la percepción de que no somos el yo aparente, sino la esencia que sostiene este yo y que por lo tanto es esa parte espiritual eterna, las cosas cambian completamente. Esa esencia y ese espíritu no necesita realmente todo este proceso, claro, porque ya existe, es de la misma esencia y es Dios. No necesita todo este proceso que estamos definiendo. Acción sin intención, Claro, que es la única claro, acción sí, que sí. no genera karma. Exactamente. Esa es la liberación. Exactamente. No, Ese ese es el camino, no es ese la liberación. Bueno, ese es el camino que esto conduce a la liberación. Esto es, exacto. Y ese es un camino, Esto. en el fondo, que nosotros Sí, sí, decimos perfecto. de muerte, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Gloria, muerte física de la que estamos momento, hablando. Efectivamente. Lo que tú me decías antes de la muerte del yo, esto los lamas lo saben perfectamente y le llaman el vaciado del yo. Vaciarse de sí mismo. Y eso se consigue hasta cierto punto con facilidad a través de tres cosas muy importantes, que es la oración, la meditación y la contemplación. Este triángulo, oración, meditación y contemplación, puede llevarte al vaciado del yo. Y entonces cuando has muerto con ese vaciado del yo, posiblemente llegas a las mismas conclusiones que has llegado tú con experiencias al borde de la muerte, sin necesidad de pasar por experiencias Pero no al borde estoy de de la acuerdo muerte. contigo, Sinesio. La verdadera cosa que tienes que hacer es aceptar tu aquí y tu ahora, tu labor de cada día. Un momento. Porque si tú solamente te dedicas a orar y a meditar No, yo no, y a orar, estoy hablando tú no de los llegas lamas, a conseguir absolutamente estoy hablando de los nada. lamas. Y yo Quiero creo, decirte... y yo creo que es positiva la labor de los lamas. Sí, muy sí, es muy positiva, Ahora, yo no soy lama, porque es pero su yo los pongo camino, así, claro. pero el camino de cada uno de nosotros es muy distinto. No, sí, ya el lo sé. camino es un poco el de Santa Teresa cuando decía, Lo de los Dios está pucheros. entre los pucheros. Lo de los pucheros, Sabes el que tú cuarto- lo has oído muchas Sí, veces. sí, lo del cuarto camino. Lo el del cuarto cuarto camino. Aquí no se Pero- trataba de estar en comparaciones, se trataba No, yo te quiero de decir que sencillamente el vaciado eso. de ello se consigue fácilmente. Sí, y que pero- entonces también es una manera de evolucionar aquí ya. Pero es que la manera de evolucionar esa tan fenomenal solo la puede alcanzar 4, 6, 8, 18, 20. Quizá sí, porque pero vivimos la en de un todo mundo- el hombre que pisa la calle, que es lo que estaba hablando antes Magda y lo que has hablado tú, yo me refiero a que ese señor lo que tiene que aceptar es que eso vamos con chaqueta o con falda y con blusa cada día y que cada uno de nosotros tenemos que realizar una labor. Sí. Y que esa labor realizada con amor cada día es Qué lo que nos difícil es lleva eso, a qué ese difícil sitio. es. Creo que Eso es Magda, lo difícil, creo que porque Magda esa quiere labor- decirnos esa algo. labor- Argumento que es muy difícil. Esa labor la realizamos, pero no con amor, sino con cansancio, Es muy a difícil. regañadientes, Y entonces- imponiéndonos un deber. Claro. O sea que tú lo que quieres es un místico que ande por la calle. Pero Sí, es que es la realidad, yo en es eso eso. No tengo somos la tan experiencia. perfectos, ¿eh? Toda la Hombre, comunidad, Sería si no- perfecto, pero no. De uno Pero en somos. uno, por favor. Sí. Hermano Pedro y luego Magda. la comunidad a la que pertenezco, ¿no? Pues bueno, la vida de cada uno ha cambiado totalmente. Es decir, lo que antes cualquier cosa le agobiaba, le angustiaba, le caía en un pesimismo, pues hoy no, hoy se acepta perfectamente. Sí, yo también creo que hoy hay mucha más gente, no son 4 o 5, que tienen posibilidades de vaciar el yo a través de técnicas como la meditación, la contemplación, la búsqueda, la información. Pero bueno, volviendo un poco al hombre de la calle, que siento que soy hoy la representante de la calle aquí. También Gloria, Hablaría las dos un poco, mujeres. pero ya he hecho una Todos experiencia somos muy importante. hay diferentes niveles. No, hablan del Aunque hombre de la no- calle más que nosotros, aunque es no verdad. Sí, ciudadanos. perdona, Magda, sigue, sí. Volvería al trabajo de Elizabeth, que realmente tiene que ver con todo lo previo, ¿no? Para tantas personas que sus apegos pasan por emociones a veces muy primarias y muy humanas, por otro lado. Concretamente en el trabajo de un seminario de 5 días que estuve haciendo en Nueva York, donde éramos unas 50 o 60 personas trabajando este tema, eran gente que habían sufrido pérdidas importantes de seres muy queridos recientes o que estaban interesados por el tema. Y el trabajo
para mí en alguna medida fue sorprendente y no puedo decir decepcionante porque creo que lo que aprendí valió la pena, era que no hablábamos en el tema de la muerte, de la trascendencia, ni de la espiritualidad, ni de esto, sino que esta gente se le invitaba a pasar a una colchoneta delante de todos y desbloquear emociones. Las emociones básicas de la rabia, del miedo, de la frustración, de la impotencia, como maneras un poco de realizar lo que me recordaba en tus palabras, como aquella máxima mística que dice, el que muere en vida no muere al morir. Claro. Como una y otra vez, aceptar las muertes diversas, ¿no? Claro. Porque la primera, según y cómo, fue el vivir, fue el nacer. Por supuesto. Por lo tanto, desde el trauma del nacimiento hasta la pérdida de la madre, de la primera novia, del amigo, de la carrera, de todo lo que no hemos podido vivir, había la necesidad, hay la necesidad, ¿no? Antes quizá de poder llegar a contemplar y meditar, de vaciarse de todos esos apegos, que son los que realmente impiden que la vibración sea cada vez más estamos sutil. llegando al mismo vértice perdona, por diferentes yo caminos. quiero Claro. seguir Sí, con el hombre de la por supuesto. calle, porque precisamente en este libro de Elizabeth que tienes ahí, habla de un tema muy interesante relacionado con el hombre de la calle que tú dices. Porque claro, todos, a lo mejor los espectadores nos pueden pensar que cuando hablamos de la post-mortem como un camino ya definitivo de realización y de liberación que se va a dar gratuito, pues todo el mundo puede pensar que en esta vida pues realmente qué hacemos con las dificultades, con los esfuerzos, con las cruces, con las penalidades, con todas esas cuestas arriba que tenemos en la vida, ¿no? Curiosamente en este libro pues vuelve a plantearse el tema que todos los santos, los místicos, los monjes plantearon, en el sentido que está condicionado el estado que nosotros tengamos allí, en esa vida de ultratumba, con nuestra aceptación de esos sacrificios, de esos problemas, de esas Ese cruces. trabajo, Es de decir, esas terapias. normalmente el hombre moderno de nuestra civilización actual, cuando se le presenta una dificultad, la rechaza y protesta de que incluso exista. El hombre, en ese sentido, que tiene un aspecto de ultratumba positivo, no solo rechaza esa dificultad, sino que la considera bienvenida, porque sabe que eso Una ocasión labra de su crecer. salvación. Claro, hombre, claro. Gloria, claro. a mí me gustaría conocer tu impresión acerca de lo que sucede en esa última frontera a la cual te has acercado con el peso de las malas acciones cometidas aquí. A mí eso no se me ha Son planteado. irreversibles, porque claro, pasar por la tierra inevitablemente es hacer daño. No creo ¿por que qué? haya nadie que no haya pasado por la tierra sin hacer daño Bueno, alguna vez, es que voluntario o en realidad, involuntario. si somos dos caras, somos opuestos, tenemos que tener el bien y el mal. Luego, por lo tanto, tendremos que haber un equilibrio en esas acciones. De todas maneras, Por date supuesto, cuenta... pero ¿qué sucede con el mal cuando estás allí? ¿Cómo Si te yo lo quitan ese supiera, mal? ¿En qué si yo lo medida? supiera, Fernando, Nada. te puedo asegurar que estaría, bueno, no sé, en otro planeta ya. Los maestros, Félix, ¿qué dicen al respecto? Los diferentes doctrinas de estas que se llaman esotéricas, lo que hablan es que con nuestras acciones, con nuestros deseos, como decíamos antes, estamos generando un karma realmente, o estamos liberando unas energías. Y todas aquellas energías que no se ajustan al orden preestablecido, al orden cósmico existente, porque supone una manipulación perversa o simplemente errónea de dichas energías, de dichas fuerzas, de alguna manera nos aguardan para que después de la muerte del cuerpo físico, cada uno se enfrente con esas energías liberadas por sí mismo, porque tiene como misión disolverlas. El infierno en este sentido no sería un lugar donde se va, sino un estado de conciencia que supone el enfrentamiento con todos aquellos errores, porque en definitiva lo que entendemos por pecado no son sino errores, por ignorancia naturalmente en el manejo de nuestros poderes creadores que los tenemos. Enfrentarte con aquellos errores, absorber y disolver esas energías erróneamente orquestadas o manejadas, sería enfrentarse cada uno con su propio infierno, que no es un lugar y mucho menos colectivo, ¿Y ni cómo- tampoco es eterno. ¿Cómo se sale de ese infierno? Si es que Simplemente se sale. absorbiendo las energías, consumiendo aquello, Consumiendo. todo lo que has Quemando liberado de carne. perverso, Quemando. una vez que lo asumes, que lo absorbes o lo reintegras en ti, lo que te permite naturalmente comprender hasta qué punto pues uno es responsable de los errores cometidos, ¿no? Y aprende por esa vía, ¿no? bueno, y entonces- en ese momento desaparecería. Déjame, Félix, poner una postilla solo a lo que tú estabas diciendo, Sí. porque las tradiciones iniciáticas hablan, cuando se refieren al descenso de los infiernos,
dicen muy claramente una cosa: en función de tu estado, de cómo estés, al atravesar esos infiernos, te quemas en función y sufres en función de tu estado, de tal forma que el santo atraviesa el fuego y no se quema ni sufre. En la medida en que tú vives unos apegos terribles, sufres más que el que tiene apegos menores, errores mayores, errores menores. Porque hay grados. Y está en función, digamos, es como una alquimia. Sí, claro. Y en función de tu estado, estás tanto tiempo purificando, ennobleciendo tu alma. Es que el objeto de ese infierno sería precisamente no es el objeto fastidiarnos o hacernos sufrir, sino permitirnos aprender una lección que no hemos aprendido antes. De todos modos, no olvidemos una cosa, Fernando, y es que el mundo físico en el cual estamos viviendo es el ínferos, el mundo inferior, el construido con la energía más densa, es decir, aquel que representa la máxima densificación de la materia. Bueno, Sinesio ha mencionado mundos todavía más densos. Probablemente, y existen, pero este ya es un grado de infierno. Quiero decir con esto que hay una posibilidad o muchas posibilidades de poder enfrentarse uno con esas energías perversas, con esos pecados, que son los errores, enfrentarse a ellos aquí, en este plano, en el físico, y disolver esas energías aquí, sin necesidad de encontrártelas en otro momento. Pero hay daños que no se pueden deshacer. Desde luego, y esos son los que te encuentras después. Pero en cualquier caso no es eterno, es transitorio. Bueno, ese estado de conciencia es temporal, lo que no se conoce es la duración, pero es temporal, no es eterno. Pues te das cuenta de una cosa, Félix, como nos estamos refiriendo, el amor, el sentimiento, el dolor, el placer, todo son estados vibracionales del cuerpo anímico, absolutamente todo. O sea que en el fondo lo que consistirá, o lo que puede consistir, es que esos estados vibracionales nuestros anímicos coincidan con unos estadios que vibren a la misma longitud y irse desprendiendo de las vibraciones más bajas e ir superando a estados superiores. O sea que estamos coincidiendo en un punto de camino. Es básico. Gloria. Lo bonito es esto, porque coincidimos todos desde diferentes puntos de vista. Bueno, quizá te sirva de referencia. Yo lo que he estado experimentando y viendo y estudiando y dándole vueltas es a que cuando uno se desliza por ese tubo hacia la luz, es lo mismo exactamente que un nacimiento a este mundo. Exactamente igual. El nacimiento aquí se dice dar a luz y nosotros no. Vamos a la luz. Vamos a la luz. Pero es igual, porque también aquí vamos a la luz. Exactamente igual. Salimos de una oscuridad y vamos a una luz. ¿A través de un tubo? Que vamos a través de un tubo. A través de un tubo a través hasta de la un luz. útero salimos a una luz. Sí, pero y allí vamos a través de un tubo a otra luz. Es un nacimiento. Y por lo tanto, en ese nacimiento habrás de haber aprendido. Hay un ser querido que te está esperando. Claro que sí. Es algo que te está esperando. Es otra cosa que va. Por eso en el pasaje de Nicodemo en los Evangelios, cuando Cristo habla a Nicodemo de qué tiene que hacer, él dice precisamente que tiene que nacer de nuevo. Volver al... Claro, él le pregunta ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a nacer del seno de mi madre? Bueno, yo no querría... Se refiere a otro nacimiento, claro, nacimiento físico. Se refiere a lo que decíamos antes, tiene que disolverse el yo, tiene que morir el ego y nacer en la esencia, y es ese nacimiento al que se refiere Jesús. Es que no puedes nacer de la misma manera que no puedes resucitar si antes no has muerto, no puedes nacer a ese otro mundo si antes no has muerto al mundo. Bueno, perdonad que con mucha brevedad, Sinesio, me quería plantear un tema. Desgraciadamente, lo que tú has explicado, algunos racionalistas de mente cuadriculada lo interpretan que no, si yo no estoy de acuerdo con ellos, estoy de acuerdo contigo totalmente, pero lo anuncio, ¿no? Algunos racionalistas dicen que precisamente en el momento de la muerte recordamos el nacimiento y que realmente esa escena del tubo y de la luz es un recuerdo de nuestro nacimiento. No estoy de acuerdo contigo, pero algunos lo han usado en contra de lo que tú dices. Yo no, yo estoy de acuerdo contigo, pero algunos lo usan en contra. Y si me permites un momento, hace pocos meses estuve asistiendo a la muerte de un antiguo maestro mío y me definió la muerte maravillosa. Me dijo sencillamente: voy a morirme. Y yo dije: padre, no seas tan pesimista. No. Si al fin y al cabo lo que voy a hacer es regresar a casa. Y así murió. Yo no querría que se nos terminara el programa sin plantear algunos temas muy de hoy en relación con este asunto. Me refiero a los trasplantes, a las momificaciones, a las manipulaciones genéticas, a los abortos, a las cremaciones
o a los entierros, a la autopsia y también a los plazos que establece la ley para enterrar a una persona. Parece ser que todos estos cuerpos sutiles que han salido tantas veces a relucir a lo largo del programa están unidos durante un tiempo que más o menos puede ser hasta de 3 días, al parecer, están unidos por el cordón de plata al cuerpo físico. ¿Qué sucede con estas cosas que evidentemente están manipulando antes de tiempo esa conexión entre lo espiritual y lo material? La tradición cabalista, tan importante en nuestra cultura y en nuestra religión, puesto que de alguna manera muchas de nuestras creencias tienen ese sustento, admite la existencia de 72 entidades, jerarquías espirituales, que se corresponden a su vez con esas jerarquías angélicas de nuestra cultura, los serafines, querubines, potestades, virtudes, etcétera. Y cada una de estas jerarquías, esa misma tradición, reconoce en ellas una capacidad, una cualidad, un aspecto particular, una función en el universo. Y hay uno de ellos que se llama Havamia, que tiene el número 70, es decir, está al final, prácticamente casi el último, a quien se le reconoce, entre otras capacidades, la de resucitar a los muertos. Entonces, si cada una de estas entidades tiene un periodo de regencia, como ellos reconocen, de 1 hora, significa que cuando Havamia le toca actuar, pues han pasado prácticamente 3 días, han pasado 70 horas. Y cuando llega el turno de Havamia, si el muerto sigue muerto, entonces admiten que efectivamente no tiene por qué resucitar. El resucitador, Havamia, ha pasado por delante, no lo ha resucitado, por lo tanto está muerto, pero ya se han pasado las 72 horas. Y en consecuencia, a partir de ese momento, se puede manipular y se puede hacer lo que se quiera con el cuerpo, porque se admite que los cuerpos sutiles que estaban anteriormente vinculados al físico se han separado completamente, y lo que queda en el físico no es más que un conjunto de elementos químicos. Pero no hay ninguna señal en el cuerpo muerto o presuntamente muerto de que ese ciclo de los 3 días ha terminado antes de que se cumplan los 3 días. Se puede terminar mucho antes. Cuando hablamos de 3 días, estamos hablando probablemente del periodo máximo según dice la tradición, pero se puede prácticamente producir esa separación y la ruptura de ese cordón plateado en 1 hora, en minutos tal vez. Todo ello depende del nivel de desprendimiento o de desapego de la persona, del fallecido, respecto del mundo de la materia. Una persona que esté muy desapegada tarda minutos en hacer todo ese tránsito y se rompe el cordón. En cambio, alguien que estuviera muy aferrado a la vida, alguien que esté muy atraído todavía por pasiones, por emociones del tipo que sean, tardará más. El proceso será más lento. ¿Y qué sucede con los trasplantes, con las donaciones de órganos? ¿Son legítimos o alteran todas estas delicadísimas conexiones entre lo material y lo espiritual? En mi opinión, desde luego, ese es un tema muy delicado, en mi opinión. Muy delicado pues porque toca muy de lleno la sensibilidad de los humanos, de los familiares y de los que están con el problema. En consecuencia, pues cuando existe una carga emocional tan grande como existe en este caso, es difícil ser objetivo y emitir un juicio que sea objetivo. Pero esforzándonos en ser objetivos, tendríamos que decir que cualquier manipulación ejercida sobre un cuerpo antes de que se haya producido la separación definitiva del cuerpo físico y los otros vehículos es un atentado auténticamente para esa persona. ¿Estás de acuerdo, Sinesio? Bueno, desde un punto de vista excesivamente místico, puede ser que sea así,